tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de pragmática y los elementos que configuran la situación comunicativa. Para comenzar, quiero decir que la pragmática estudia cómo los seres humanos interpretamos los enunciados en contexto. Esto quiere decir que no se centra en el conocimiento lingüístico. Y en este caso la pragmática le importa mucho más el conocimiento que nosotros tenemos del mundo físico y social. Entonces se centra en el uso del lenguaje y no tanto en el lenguaje como tal. Ahora vamos a hablar de los componentes que configuran la situación comunicativa, que se dividen en dos y son materiales y relacionales. Vamos a hablar primero de los materiales y tenemos en primer lugar al emisor. El emisor es prácticamente la persona que produce una expresión lingüística intencionalmente en un momento dado. Aquí podemos confundirnos un poquito con el término de hablante. Nosotros nos convertimos en hablantes desde que somos niños. ¿Por qué? Porque adquirimos nuestra lengua materna, que en este caso es el español. Y cuando jugamos el papel de emisor es cuando ya se determina una situación por ciertas características, circunstancias, y nosotros emitimos un mensaje. Después tenemos el concepto de destinatario, que el destinatario es prácticamente la persona a quien el emisor dirige su mensaje. Y es de carácter intencional. ¿Por qué? Porque también existe el concepto de oyente. Vamos a poner un ejemplo para diferenciar ambos conceptos. Supongamos que yo estoy en el cine formado para comprar mis entradas y al lado de mí hay un grupo de amigos platicando sobre X película. Entonces, yo en ese momento tengo el rol de oyente. ¿Por qué? Porque yo no estoy incluido en esa plática. Las personas que están incluidas en esa plática juegan el papel de emisor y destinatarios. Sin embargo, yo solo soy un oyente que está echando chisme a su plática. ¿La entiendo? Sí. ¿Va dirigida a mí? No. En este caso yo soy oyente. ¿Ok? Vamos a pasar a la tercera categoría, que es el enunciado, que es la expresión lingüística que se produce por el emisor. Y se produce en un código lingüístico, en este caso es una lengua, español, inglés, francés, etc. Y en una situación concreta. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí también tenemos el término de oración. Una oración es de carácter gramatical y centrada solamente en estructura y no en usos. El enunciado es cuando se centra en el uso, más no en la estructura gramática. Por ejemplo, yo puedo decir, California está en los Estados Unidos, y por el otro lado yo digo, yo vivo en los Estados Unidos. Yo digo, California está en los Estados Unidos, doy a entender algo que ya es un hecho. Es real aquí y en China. Lo diga yo, lo diga el presidente de México, de Estados Unidos, California está en Estados Unidos de América. Sin embargo, si yo digo yo vivo en Estados Unidos o en California, ya existe cierto contexto por detrás y necesitaría explicar con más detalle esta oración. Y esta ya es una situación concreta, por eso se convierte en un enunciado. Y finalmente tenemos el término de entorno, que son las cosas físicas, el contexto histórico y el contexto cultural. Y ahora vamos a pasar con los componentes relacionales. Y tenemos en primer lugar la información pragmática, que es el aspecto más importante de todos. ¿Por qué? Porque la información pragmática son nuestros conocimientos, creencias, sentimientos al momento de la interacción verbal. El emisor y destinatario poseen una serie de experiencias del mundo que los rodea. Esto quiere decir vivencias, educación que hayamos tenido, etcétera, etcétera. Todo eso se convierte en la información pragmática. Después tenemos la intención. La intención es un regulador de conducta para alcanzar fines. En otras palabras, cuando nosotros como emisores hacemos uso de la palabra, pretendemos que el destinatario actúe de cierta manera o queremos conseguir algún cambio en esa persona, alguna acción que él realice, él o ella realice. Después tenemos el significado y la interpretación. Esto es muy importante y se relaciona mucho con la información pragmática. ¿Por qué la información pragmática? Esta entra en juego al momento de interpretar. Por una parte, el significado es el contenido de carácter semántico y la interpretación
es la que nosotros creamos con ayuda de esta información pragmática mediante la evaluación del contexto. Y finalmente tenemos la distancia social, que la distancia social es la que existe entre interlocutores por el simple hecho de pertenecer a una sociedad, a un grupo social, etcétera, etcétera. Aquí quiero mencionar algo que es muy importante, que esta distancia social es la que nos ayuda a moderar nuestro registro. ¿Qué es el registro? El registro es el intercambio de palabras, términos, depende con quién estemos hablando. Si yo hablo con mis amigos, yo voy a usar cierto tipo de expresiones y palabras a las que yo usaría si yo estuviera hablando con una persona mayor, con un maestro, con mis papás. Por eso es muy importante conocer todos estos conceptos que intervienen en una charla, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.